Bueno, bienvenidas, bienvenidos otra vez a este ya nuestro segundo día del Congreso, última mañana. Bueno, antes de empezar con la mesa que tenemos preparada a continuación, queríamos dar un aviso importante, sobre todo a la gente que nos sigue por streaming, creo que ya la mayoría lo sabe, pero bueno, lamentándolo mucho, hemos tenido que cancelar la ponencia de clausura porque Pau Rosell, por problemas de salud, pues no nos ha podido acompañar, no podía viajar a Pamplona y bueno, también se le complicaba mucho poder realizar una videollamada, así que pues nada, lamentándolo mucho, lo hemos tenido que cancelar. Lo que sí hemos hecho es una pequeña reestructura del programa de esta mañana, bueno, para aprovechar más este rato y luego una vez que terminemos habrá conclusiones y posteriormente pues os invitamos a todos, como ya habéis visto, a un café vermú que tendremos pues más o menos sobre las 2:15 o así, ¿vale? Y bueno, nada, pues vamos a empezar ahora sí. Os damos la bienvenida, Fernando e Iván, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí en el Congreso con nosotros. Y bueno, nuestra intención era poder escucharos a vosotros en este diálogo, en este encuentro entre generaciones, para bueno, conocer cuál ha sido ese recorrido que habéis transitado en el sector, cada uno desde vuestro ámbito, y también cuáles son esas perspectivas de futuro, ¿no?, que veis desde cada sector en particular. Fernando Sáenz de Ugarte, yo creo que la mayoría ya le conoce porque también es socio de CUNA, pero bueno, es un gestor cultural que lleva más de 25 años de experiencia en el sector, trabajando con distintos proyectos de artes escénicas, animación sociocultural, educación y derechos humanos. Estuvo 10 años a la cabeza del Auditorio Barañáin y ahora está como director de la compañía Danchas, es un centro coreográfico que también es un centro de generación de empleo del sector de la danza en Euskadi y en Europa. Y por su parte, Iván, quien la acompaña, es músico, productor, compositor, arreglista, está especializado en violonchelo y contrabajo y es cofundador y codirector de la empresa Suakai, que seguro a muchos os suena también porque ha tenido una acogida estupenda en Navarra. Y bueno, Iván ha realizado muchos trabajos de investigación, de folclore, de música clásica, pero siempre con esa mirada hacia el futuro y hacia la innovación, ¿no? Y bueno, esto es lo que han hecho también con la empresa, con su equipo, con Suakai. Han desarrollado distintos espectáculos multidisciplinares, colaborativos entre distintos sectores, así que bueno, queremos que sean ellos los que nos cuenten más de todos estos procesos. Y bueno, como es un diálogo, por supuesto os invitamos a que si en algún momento queréis interrumpir, participar, preguntar, lo podéis hacer sin ningún problema, ¿vale? Muchas gracias. Adelante. Gracias. Bueno, que participen, ¿no? Sí, por Que favor, nos han dicho, ahora vais a hablar solo vosotros. Digo, bueno, vale, pero ¿de qué, no? Bueno, ¿quieres empezar tú? Empiezo yo. Venga, sí, dale. Va, de una. Total. Bueno, Fernando, en general ya me conocéis. Lo que pasa es que estábamos diciendo, a ver, por dónde empezábamos a darle para comenzar. Y es cierto que cuando miras hacia atrás en el camino, lo jodido es que me habéis invitado como que yo ya tengo una cierta edad, y la tengo, es decir, que no lo puedo esto. Pero es cierto que si miras hacia atrás ves muy claro cuáles han sido los hitos en el recorrido, ¿no? Cuando miras hacia adelante no tienes ni puñetera idea de cuáles van a ser los hitos que van a marcar tu futuro, ¿no? Pero sin embargo los hitos del pasado sí que son muy claros. Y fijaros, a mí la educación en el tiempo libre es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Yo era un chavalín que estaba en un grupo scout, en un barrio de Vitoria, que en un momento en el que de repente Vitoria se convirtió en el centro de lo sociocultural, a nivel casi estatal, ¿no? Junto con Cataluña fueron como los dos grandes polos de desarrollo de lo que era lo sociocultural. Cada barrio empezó a tener su centro sociocultural, etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso me arrastró la posibilidad de empleo. En aquel momento, desde los 16 años ya uno podía estar poniendo carteles, repartiendo no sé qué, montando y desmontando cosas a la salida de un teatro. Y de todo eso fue que te vas subiendo a un carro en el que poco a poco vas llegando hasta aquí y vaya usted a saber a dónde nos vaya a llevar el futuro, ¿no? Es cierto que los hitos hacia atrás, lo que decía, los tengo claros, los hitos hacia adelante no lo sé. Y que la construcción que te haces como profesional es absolutamente modular, eres un mecano que va sumando piezas, ¿no? No voy a decir un Robocop, pero sí es cierto que va sumando piezas en tanto en cuanto tu día a día te va demandando. Y sobre todo en mis tiempos, en un momento en el que no había una formación como tal para ello. Yo tengo el título, tengo hasta el de ese de monitor y de director de tiempo libre, y había uno que era el de animación sociocultural, que también te lo conseguías en aquel tiempo con una serie de horas y de prácticas y de no sé qué, ¿no? Antes de que existiera realmente el título de animador sociocultural o animadora sociocultural como tal.
Entonces, una de las cosas que sobre todo decíamos, yo vengo desde ese punto, alguien que está más relacionado con la educación en el tiempo libre y con lo comunitario, sobre todo, y con lo sociocomunitario, que es algo que todavía lo tengo aquí, que luego lo he desarrollado también con derechos humanos, o Iván, que viene sobre todo desde la música, pero que al fin y al cabo luego estamos compartiendo silla, ¿no? Y cómo vamos trabajando en todo eso, ¿no? Igual sí que es cierto que yo, por lo menos desde el tiempo del que vengo, es del tiempo de lo sociocultural y de una ciudad claramente en el que en ese momento se dio el boom, y ese boom me pilló, la onda expansiva, y entonces como que tiras para adelante y cómo vas llegando hasta aquí, ¿no? Y en todo este tiempo, ciertamente lo que podemos decir es que a este niño llamado gestión cultural no lo conoce ni su madre, ¿no? Desde aquel tiempo a lo que ha cambiado hasta ahora, ¿no? Más o menos. Eso como contaros así de rápido, de esto. Sí, hablábamos antes que intentábamos encontrar diferencias, ¿no? Y, ¿no? Una diferencia puede ser esta, puede ser la otra, y realmente luego acabábamos en el mismo camino. Yo sí que es verdad que mi pasado es bastante diferente. Yo soy chelista y realmente yo estudio cello. Tengo muy claro desde el principio que quiero tocar. Y sé que voy a estudiar cello, pero a la pregunta de en qué formato, dónde te gustan las orquestas, dónde vas a acabar tocando cello, yo no tenía clara esa respuesta. Sabía que queríamos hacer algo distinto, y al acabar la carrera, con 23, 24, no recuerdo, montamos Huacay con mi pareja, con Claudia, que es violinista, que ya conoceréis también, que estaba un poco en esa misma posición, con 7 años más. Se echó un Green y pues la verdad que montamos Huacay simplemente como primera idea para seguir tocando y para montar algo que en su momento las bases para nosotros era muy importante la calidad, que fuera como máxima calidad, e intentamos trabajar con ese tipo de músicos y que fuera algo distinto. Nosotros veníamos de un mundo clásico, puro clásico, y para mí es un mundo que se ha quedado y se está quedando un poco atrás en algunas partes, a nivel de innovación y demás. Ya no hablo luego hablaremos de innovación, ¿no? De qué es para mí innovación, porque no consiste para mí en tocar todo con chelos eléctricos y dando saltos, no hace falta eso para... Pero bueno, nosotros queríamos hacer algo diferente. Y entonces empezamos con Sakai y pues como decías antes, empiezas a hacer de todo, porque empiezas a ser programador web, a ser un montador de vídeos, y entonces dejas de ser chelista, aunque nosotros hemos querido mantenerlo y de hecho nos mantenemos en activo, que es una de las cosas que más me gusta. Y entonces empiezas a hacer de todo, empiezas a conocer el sector, pero yo no había tenido el contacto con el sector de manera tan profunda hasta que montamos Huacay. Y poco a poco te vas dando cuenta de lo que hay y empiezas bueno, llevamos ya 8 años, creo, y creo que ya nos hemos dado cuenta de todo. Y toda nuestra idea al principio, que era muy utópica y muy ideal, hay mitos que se nos han caído y otros, bueno, pues que hemos descubierto cosas nuevas que la verdad que nos están abriendo un poco el camino y seguimos. Ahora mismo, desde octubre, hemos hecho un replanteamiento de Huacay a nivel conceptual que ha tenido que pasar 8 años para que pasara esto. Pero bueno, como entiendo que en todos los proyectos. Así que bueno, esa es mi historia de entrada. En general, también otra de las cosas que veíamos que teníamos en común era que lo que intentamos hacer ahora desde Danchas, que es intentar impulsar al sector, intentar hacer que el sector de la danza contemporánea pueda desarrollarse en un marco, además, o en un contexto muy claro, que es territorial, pero en una serie de territorios que tienen una relación muy natural entre ellos, léase Euskadi, léase Navarra y léase Iparralde, Nueva Aquitania, depende de lo que quieras tomar, o también ahora estamos en proyectos pirenaicos, así que digamos que es un poco ir buscando esos territorios de encuentro en ese sentido, intentando incidir en un sector donde la gente realmente... esto de ser mamá, quiero ser artista, ¿no? Pero dice, no, para que seriamente qué es lo que vas a querer ser, ¿no? O qué es lo que vas a querer estudiar. Me han preguntado muchas veces eso. Eso es, ¿no? ¿Pero de qué trabajas? Eso no, es. que soy músico. No, pero ¿de qué trabajas? Vale. ¿Y cómo intentar hacer? Bueno, ok, esto tenemos que intentar normalizarlo y dos, tenemos que intentar generar las condiciones como para que todo esto pueda suceder, ¿no? ¿Qué contexto le vamos a dar a todo esto? Y por un lado también tienes que seguir construyéndote en nuestra propia profesión de gestión cultural también. Es algo que cada cual viene de donde viene o a veces viene directamente de la gestión cultural y poco a poco te vas construyendo. Y si eres un artista o una, ¿no? Pues ya lo que tienes que hacer también es ir construyéndote y cómo vas haciendo todo eso, ¿no? Cómo vas siendo intérprete, pero a la par, necesito componer,
necesito producir, necesito distribuir, necesito... Y entras a toda la cadena de valor casi sin quererlo, ¿no? Sí, y yo creo que con un objetivo común, antes hablábamos, ¿no? Es verdad que somos figuras bastante diferentes y tú has trabajado mucho en lo público y yo, esto es privado total, es una SL, Suakai, pero realmente a veces lo de la SL se confunde, parece que estamos ganando pasta por haber creado una SL, cuando seguramente yo tenga el sueldo más bajo igual de la sala, pero a la hora de la verdad el objetivo es que el sector, para mí por lo menos desde Suakai, es impactar a través de la música, en nuestro caso, en la sociedad en general, pero que el sector se vaya levantando y profesionalizando cada vez más. O sea, a mí me encantaría que hubiera 17 Suakais en la misma calle, si puede ser. O sea, no, eso para mí no es competencia, simplemente eso gana muchísimo todo. Y supongo que desde lo público, en principio, debería ser también la misma idea. Luego no tengo claro en algunos casos, pero porque ahí luego ya empiezan a haber cosas políticas y a mí mi sensación algunas veces con los políticos, con algunos, por supuesto, estos son opiniones, claro, es que primer objetivo mantener la carrera y seguir, y segundo objetivo ya todo lo demás. Entonces hay veces que va un poco reñido, ¿no? Pero es mi opinión. Entonces, realmente el objetivo es el mismo. Nosotros tenemos la suerte de que, como no... Bueno, yo siempre digo eso acá y que hacemos lo que queremos. Y para mí esa es una de las cosas que no quiero perder nunca. O sea, estamos ahora mismo trabajando con patrocinadores y demás, y se planteó el año pasado un patrocinio con una empresa muy grande, de mucho dinero, y una de las cosas que echaron para atrás era que era tan grande que íbamos a perder toda la operatividad, y no queríamos, ni de coña, vamos, porque es lo que nos permite hacer lo que... Venga, decimos una idea, venga, la hacemos, ya está. Eso es maravilla. Y ahora que sacas el tema patrocinio, ¿no? O el tema de un poco cuál es la contrapartida que tienes que hacer en tanto en cuanto tú tengas una serie de ayudas, bien sean públicas o bien sean privadas, ¿no? Cada vez, aunque se habla mucho de la libertad creativa, de la innovación, etcétera, etcétera, una de las cosas que yo veo en nuestro día a día es que, digamos, que está bastante direccionado el hacia dónde tiene que ir también tu aspecto creativo, ¿no? Sí, es decir, cuidado, es sostenible, estás trabajando con la sostenibilidad, cuidado con todo el tema, por ejemplo, de identidades y cosas así, no se te vaya a ocurrir hacer unos cuantos, cuidado con las estéticas, cuidado con el tema del no sé qué. Entonces, aunque la libertad creativa también a la hora de vosotros poder hacer vuestras producciones, tienes que mirar la otra parte también, ¿no? Que te la puede dar un patrocinador, una subvención. o puede ser también directamente una entidad pública, ¿no? Que te dice, esto no lo veo. Yo estoy de acuerdo en muchos casos en los que se dicta un poco el camino, o sea, porque de hecho creo que hablando, por ejemplo, del tema amateur profesional que hemos hablado antes, bueno, por poner un poco en contexto, yo pienso que una de las cosas que se tendrían que mejorar en este caso es el tema de la profesionalización del sector en sí, ¿no? Y ahí en el tema del amateur profesional siempre se entiende como amateur versus profesional. Yo no lo entiendo así, no, o sea, es que para mí son dos cosas diferentes y de hecho la gran suerte que tenemos en el sector es que hay una base amateur enorme. Esto no pasa en los fontaneros. Pero luego tiene también la otra parte de que un fontanero nunca te va a ir el sábado a cambiar un grifo porque tiene muchas ganas de cambiar grifos. Y tiene, pues que es mi pasión y necesito cambiar un grifo. Esto en la música, por ejemplo, pasa muchísimo, ¿no? Entonces, a lo que iba es que para mí simplemente se tienen que diferenciar. Que yo envíe una propuesta a un programador, que aquí hay muchos, y que 3.500 euros de caché no es caro, simplemente es que si lo comparas con el 1.500 euros del grupo amateur, es que son cosas diferentes. Es que no hay altas, no hay IVA, no hay estructura y seguramente igual estoy ganando menos. Entonces hay un punto en el que, en el momento que me chocan, para mí ya... Y esto ya no sé qué venía porque me lío. Sí, del tema de amateur y profesional y todo eso y de cómo mantener un poco... Sí, y que de cara a profesionalizar un poco el sector, para mí sí que es importante que se dicten unas líneas vía la subvención o incluso los patrocinadores, ellos tienen sus propios intereses. También hay un punto ahí privado que quizás no va con esa idea de profesionalizar el sector. Luego ahí también eliges tú el patrocinador que quieres, por supuesto. Pero que ahí también hay que poner un poco el foco, que igual en un patrocinio privado tienes que decir que no, simplemente por valores, no solo son ellos los que dicen que no a ti.
Pero a nivel público, que es donde yo me centro, es muy interesante que se dicten las líneas. A mí me parece que no es algo malo. ¿Y a nivel artístico también, de la creación artística? No, a nivel artístico no. El problema, de hecho, para mí, el otro día leímos las bases del Arte en Pro, que es la convocatoria de producción de espectáculos que ha salido ahora, ¿no? Y no sé si hay alguien por aquí de Arte en Pro. Sí, hola, ¿qué tal? No voy a seguir diciéndolo. No, no pasa nada, pero leímos, por ejemplo, y de todos los criterios de valoración, de 100 puntos centrados en la propuesta, según mi criterio, son como 30, 25, 30. Todo lo demás son genéricos. Genéricos me refiero a género, accesibilidad, viabilidad económica, pero quiero decir que son cosas que son importantes, obviamente, pero que si yo planteo un concierto de música clásica o uno de rock, van a ser independientes, ¿me entiendes? Son independientes a la propuesta, ¿no? Y yo soy muy de... Yo creo que la solución está ahí en que no sean cosas a valorar, o sea, la diversidad de género. A mí no me parece bien que tenga 5 puntos en una subvención. Es que si realmente quieres hacerlo, ponlo como requisito. O sea, hay que decir el 40%, el 30%. Claro, es una acción que quizás hay que ser un poco valiente también, porque igual hay proyectos en los que no entras. O sea, y hay gente que igual se te queja, ya somos pocos, yo entiendo que igual es complicado, ¿no? O yo que sé, ponme requisito que las altas en la seguridad social nunca me han pedido un alta. Llevo muchos, o sea, a los 8 años nosotros hemos dado de alta a los músicos hasta en un tanatorio de un cuarto de hora, que tocamos muchos, se le da de alta, obviamente. Hemos sido los únicos que hemos dado de alta en el sector de las bodas, y de hecho es curioso porque de todos los grupos van hasta 500 euros más o menos, y luego hay un salto de más del doble y entonces entramos nosotros. Claro, ¿pierdes pasta? O sea, ¿pierdes bolos? Sí, claro. Pero a lo que voy es, porque en los teatros no se pone como requisito que para entrar como en el Arena te pongan un alta, ponlo en la subvención. En la subvención no me exiges el alta a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y a lo que iba, pues eso, el género, la accesibilidad, sí, para mí son cosas súper importantes, pero ponlos como requisito. Eso te hace que la propuesta sea, o sea, que las propuestas elegidas sigan las líneas que tú quieres. Y además, el porcentaje de puntuación que valora la propia propuesta artística es mucho mayor. Entonces, realmente la propuesta que vas a tener seguramente sea la mejor. Bueno, luego es cierto que somos muy pocos, entonces pues digo, es una decisión un poco valiente porque igual de los pocos que somos te cargas a varios. Entonces, bueno. Te voy a llevar un poco la contraria, venga, va. Venga, ¿Cómo ponemos, quiero decir, antes estábamos hablando justamente con programadoras o técnicos de cultura de los diferentes ayuntamientos y dicen, en los últimos años hemos pasado de gestionar administrativamente un 20% y gestionar un poco meneo ¿no? cultural y artístico al pueblo un 80%, y ahora estamos en un 80% y un 20% solo de meneo, ¿no? Claramente necesitamos más horas y más recursos para que realmente eso se menee. Y luego nos quejamos de que hay poco meneo, porque es que no viene el público, es que no hay no sé qué. Y dices, ya, es que tenemos que hacer mucha esto, ¿no? Si tenemos también que controlar todo ese tipo de cosas, desde el sector siempre tenemos tendencia a que haya más criterios, para que haya más control, para que haya más trabajo administrativo, para que haya más no sé qué, ¿no? Entonces ahí es ver también cómo podemos manejar esas herramientas. Y luego la otra es, ¿cuántos... Hablando más de autorías, que no tanto de interpretaciones, quiero decir, porque las artes escénicas son artes en vivo y las artes en vivo tiene que haber gente ahí que interpreta algo que alguien ha creado, producido, lo que sea, y eso también hay que defenderlo. Pero en cuanto a autorías, ¿cuántas gentes que se dediquen a la autoría como tal, léase escritura, léase lo que fuera, realmente se dedican a ser autores o autoras todo el rato, ¿no? Muy pocos. Poquísimos. O sea, bueno, yo en el sector musical, que si yo es el que conozco, bueno, yo hago una diferencia en el sector musical, porque quiero decir, cuando hablamos de la música, de hecho con varias personas aquí también hemos discutido sobre esto, porque la música parece que somos David Bisbal o Barricada. Ninguna de mis producciones puede ir a un central o a una arena, por ejemplo. Entonces hay una parte que es diferente entre artes escénicas y música, por lo menos lo que nosotros hacemos, no hay tanta diferencia. Yo la llamo artes escénicas musicales. Pues porque lo que te digo, no es David Bisbal. Luego hay otro sector ya musical en el que entran promotores y ese tipo de cosas que ya es otra historia. Pero realmente nosotros, está Raúl por ahí, está David Echeverría
Y para de contar de los que tenemos una empresa que hacemos proyectos musicales. Alguno igual me dejo, pero entonces sí, somos poquísimos. Pero es que yo pienso que eso, por el hecho de no exigir ese tipo de cosas y pretender, o sea, y pensar que igual de los 3 que estamos nos quedamos 2, ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como hasta ahora? Es que seguimos, o sea, yo llevo 8 años y no ha habido ni uno nuevo. Entonces pienso que hay que ser un poco radical ahí y creo que justamente esta profesionalización va a hacer que haya más representación y más gente que se atreva a vivir de esto. Al final, quizás hay que igual dejar de lado otros tipos de criterios. Por ejemplo, en Arte en Pro vuelvo pero es que es la subvención que hay para profesionales, por eso me centro también en ella y en lo público. Hay un requisito de 5 actuaciones más, que a mí me parece de entrada correcto porque esto persigue que alguien que haga una producción básicamente paga todas las nóminas de lo que es su staff y luego lo hace solo el estreno y no hace más. Entonces, por eso entiendo que se pone ese requisito. Pero a la hora de la verdad es muy difícil, no es real. Muchos programadores nos habéis firmado eso, pero diciéndonos, y además gracias al favor, diciéndonos luego, oye, te firmo, pero envíame después y ya es eso, ya vemos si te contrato o no. Entonces, eso es la realidad. Entonces, igual, por ejemplo, eso hay que quitarlo. Y confiar que en esos proyectos súper profesionales yo te aseguro que voy a hacer más de 5 actuaciones, pero es que como no haga más de 5, estoy jodido, estoy muerto. Entonces hay un punto en el que si me estás financiando ese espectáculo y yo soy profesional y tengo una empresa que mantener, ya te digo yo que tengo que hacer muchos más. Entonces casi sería poner el foco por otro lado, ¿sabes? Llegar al mismo sitio, bueno, es una opinión mía, ¿eh? Sí, lo que pasa es que quiero decir que ahora mismo tu cabeza está funcionando con varios sombreros a la vez, ¿no? Tienes que trabajar como gerente, sí, es lo que estás diciendo ahora mismo, un poco a ver de qué manera yo el negocio, ¿no? Mi business model aquí que tengo yo, si realmente puede ser viable o no y si realmente las instituciones están colaborando lo suficiente como para que yo tenga un business model que eso puede ir para adelante, ¿no? Pero claro, también tienes que tener tu sombrero puesto, me imagino, de intérprete, tu sombrero puesto de productor, tu sombrero puesto de compositor, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que convivir dentro de una misma cabeza, ¿no? Sí. Y eso tampoco no es fácil. Y lo que sí que es claro es que si fuera en el montaje de la Volkswagen, sí que tienen claro cuáles son las piezas que tiene que tener un coche, ¿no? No hay demasiado problema y si ese coche tiene que tener una serie de piezas. Sin embargo, en este mundo, muchas veces de la cultura, parece que es un laboratorio constante, ¿no? Donde, oye, ¿qué pasa si le quitamos esto? Claro, generalmente no anda, porque le solemos quitar las ruedas, le solemos quitar el motor, no hay gasolina o lo que fuera, y vamos con una serie de elementos que son bastante cruciales para que la cosa funcione y vamos haciendo probaturas, ¿no? Creo que también del gran laboratorio que somos el mundo de la cultura, a nivel institucional sobre todo, de cómo generar políticas culturales, yo creo que ya bastante claro lo tenemos en cuna, que es que tenemos una gran falta en quien tiene que definir gran parte de las políticas culturales son los ayuntamientos. En un 70% o un 80% del dinero que llega como para poder financiar todo eso viene del ayuntamiento. Sin embargo, los ayuntamientos, por arte de birlibirloque, en este santo estado, no tienen marcado qué es lo que tienen que hacer con ese, ¿no? Pon dinero, ¿cuánto? Da igual. ¿Tienes técnica? ¿Qué es eso de técnico? Pues ponle también, pero también de fiestas y también de juventud y también de no sé qué, ¿no? ¿Y a qué te tienes que dedicar? Pues a esto. ¿Y tu programación qué criterios tienes? Pues es que nos están forzando a que solo sea económico y a poder ser administrativamente llevable, ¿no? Que no me pongas mucho. A ver, técnicamente, por favor, no. Cosas que se me dicen a mí a danchas de cualquiera y que no es que estén mal dichas, es que es una foto de la realidad. ¿Que vais a traer qué? ¿Técnicamente cómo? Entonces, cualquier complicación técnica, cualquier complicación que tenga que ver con montajes días anteriores o días posteriores, cualquier no sé qué, es una piedra añadida a una mochila que ya de por sí ya está suficientemente potente, ¿no? Entonces tenemos un coche al que realmente le cuesta moverse y es un coche que está hecho de todas nuestras piezas, ¿no? No solamente es que es la pieza del artista, la pieza del autor, la pieza de quien lo lleva, la pieza del público, sino que nos olvidamos de cómo funciona todo ese ecosistema. Tendemos normalmente a tener una mirada bastante cerrada en lo nuestro y nos cuesta muy mucho el poder hacer todo esto. Que haya este tipo de encuentros donde estemos gentes de diferentes partes de la cadena de valor, mola mogollón, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental.
Por ejemplo, si os decimos, hola, te puedo hacer un bolo a 2.000 o te puedo hacer el mismo bolo por 1.500. Estamos un poco a veces jugando con eso que era cuando te venía el fontanero que tú has dicho que viene los sábados, ¿no? Porque le gusta mucho. Y antes era, bueno, ¿con IVA o sin IVA? Y tú decidías si lo querías hacer con IVA o sin IVA, pero estaba la posibilidad de, venga, pues va sin IVA, y va por aquí, ¿no? Hay veces que esos irriquitus, como para que esas cosas puedan entrar, sí que tendríamos que ser súper serias y súper serios para decir esto no puede ser, esto tiene que ser serio. Y si hay 3 personas en escena, normalmente tendríamos que tener como una regla de 3, decir, 3 personas en escena, pues es que mínimo tienen que ser 3.000 euros, más o menos, ¿no? O 2.000 y no sé cuántos. No puede ser que tengas a 3 personas que vengan a trabajar, que han hecho sus ensayos y lo que sea, y tienen que cobrar eso. Tiene que haber una serie de mínimos. Lo mismo que ahora queremos hacer con la agricultura, de decir, un tomate. Pues mira, es que este tomate o esta leche no puede valer menos de no sé cuántos. ¿Por qué? Pues porque entonces quien lo produce se nos va a morir. Y si se nos muere quien lo produce, pues tenemos un gran problema. Entonces somos un poco materia prima, porque al fin y al cabo esas autorías son materia prima que van generando al esto, que tenemos que cuidarlas, tenemos que producir algo que está vivo todo el rato que lo ponemos sobre una tabla y por lo tanto todo eso hay que mantenerlo. Pero no es un estándar de calidad, es simplemente un criterio económico para decir en esta situación este tendría que ser un mínimo. Eso tendría que llegar, obviamente, a los teatros, que los teatros encima están gestionados pues, por vosotras y por vosotros, que bastante tenéis ya como para poder hacer que todo eso funcione, ¿no? Y parece que siempre hay dedos acusadores, ¿no? De decir, porque sois unos mierdas, los programadores sois unos mierdas, no tenéis ni puta idea de lo que tenéis que programar, ¿no? He dicho idea, ¿no? Perdón por la palabra. Y entonces... yo creo que no es tanto cuestión de que tenemos que ir señalándonos. Y tú, pues tú eres un perro, Iván, porque tú me cobras mogollón y ya sé yo lo que te sé que te acabas de comprar un coche, tú además que te he visto. Ese tipo de intentar siempre ir a la persona en vez de ir a la estructura, y es la estructura la que está fallando. Tenemos una estructura que realmente está mal planteada desde hace mucho tiempo y ahora está cada día fallando más. Perdón, me extiendo otro poco, ¿eh? No. Pero es que vengo muy enfadado, vengo casi que me voy a subir al monte. En Euskadi, en esta bonita comunidad autónoma lindante a la nuestra, se ha montado durante estos 3 días, de hecho hoy hay otro, me he librado y me he venido hoy para aquí, una cosa que se llama Creativity World Forum. Es un nuevo euskalki que tienen ahora en Euskadi que se llama inglés, ¿sabéis? Pues parece que esto. Totalmente en inglés, sin traductores, por lo tanto, o sabes inglés o esto, puntos suspensivos. Y donde han venido experiencias de todo el mundo para decirnos qué es esto del mundo de la creatividad. A partir de ahora, que sepáis, las industrias creativas y culturales es lo que va a ocupar a partir de ahora todas nuestras políticas culturales, hermanos, hermanas, amigos y amigas, y vamos a ser súper creativos y creativas. Esto nos lo dicen a artistas, ¿no? Que están todos los días, autores que están generando y están todos los días haciendo que la creatividad sea su medio de vida, ¿no? Pero, sin embargo, no había ni autores ni autoras, ni gente del mundo de la cultura, ni gente del mundo del arte. Había gente de universidades, había gente de grandes empresas, había gente de grandes agencias públicas que estaban dedicadas a todo esto, pero de repente estamos haciendo políticas culturales y artísticas sin cultura y arte. Y parece ser que es lo que nos viene encima, ¿no? Y ese es un grave problema, es decir, que nos está tapando tanto ya lo administrativo, que es que estamos empezando a dejar lo administrativo, lo político, lo que decías, realmente es lo más importante del mundo cuando tú haces una producción o estás generando tu gran novela, va a ser que realmente aparezcan personas que sean, que su identidad sea de una manera X o cis o lo que fuera. ¿Realmente va a ser importante que tú digas que quien anda en ese coche dentro de esa novela sea un coche eléctrico o sea un coche diésel? No lo sé. Vale, que luego los medios sí que sean más o menos sostenibles, de acuerdo, vamos a ir cambiándolo. Pero creo que estamos en medio de un algo, ¿no? El Gramsci decía, ¿no? Lo de que un viejo mundo se muere, el nuevo mundo nace y entre medio hay monstruos, ¿no? Y estamos en un momento de monstruos, desde mi punto de vista. Se están generando muchos monstruos que algunos están guays, son mágicos, puedo convivir con ellos, pero en general hay mucho monstruo que a mí me cuesta muchísimo convivir con ellos. Muchísimo.
Sí, al final, o sea, yo entiendo el tema de, por ejemplo, los programadores que estáis aquí. Yo no soy de los que digo es que lo hacen mal, porque realmente es que hay una situación que me parece muy complicada. O sea, cuando te llegan 400 correos al día o 200 o los que sean, ¿no? ¿Cómo voy a decirte yo? Es que no has leído el mío. Ya sé que no has leído el mío, pero es que no puedes. Hay un punto en el que lo entiendo perfectamente. Pero sí que pongo mucho el foco en lo público porque creo que, o sea, nosotros podemos hacer fuerza y la hacemos toda la que podemos. Pero para que cambie la historia yo creo que desde lo público se puede hacer mucha... O sea, ahí es donde se puede hacer una presión, pero claro, creo que el foco hay que ponerlo... es como cuando yo como director de Sakai me pego mucho tiempo haciendo la web, tocando el cello y tal. Claro, como director de Sakai realmente estoy dirigiendo poco. Y igual la labor que tengo que hacer, que es lo que hemos intentado conseguir estos años, es que haya otra persona que me está haciendo la web, que haya otra persona que tal. Es complicado, muy complicado eso. Pero realmente, si perdemos el foco de que el que gobierna, el que legisla, tiene que gobernar, legislar, en vez de estar enterrado en papel, pues ahí está complicado. Yo la solución no la tengo, obviamente, porque si no tendríamos una bolita de cristal y yo sería muy rico y tendríamos un Sakai con muchísima internacionalidad. Y no, es muy difícil. No lo sé. Luego también hay que ser críticos con nosotros mismos. El tema de la innovación, por ejemplo, así como antes has dicho, hay que exigir a un programador pues eso, que esté el alta, que haya un porcentaje de grupos profesionales que se pasan por el teatro al año, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Habría que echar un vistazo también hacia nosotros, porque el tema de la innovación para mí me parece importantísimo. Yo entiendo innovación como estar al día, sin más. Quiero decir, un iPhone de hace 3 años te parece ya viejo. Ves un SEAT de 2006 y dices, cacharro. Y sin embargo, en la música seguimos haciendo conciertos no del 2006. Seguimos haciendo conciertos como en el 1700, ¿sabes? Hostias. Y 4,5 millones se lleva Sinfónica, algo así, no recuerdo. Más, vale, no vamos a entrar en polémica, 1 millón arriba, 1 millón abajo. Y no quiero decir que tengas que tocar la quinta de Beethoven eso con violines eléctricos, simplemente estar un poco al día. Igual es que tienes que cambiar el formato en el que lo presentas. Diseño de luces y un audiovisual. Ya está, tampoco te hablo de hacerlo en Dolby Atmos, como estamos haciendo nosotros. Pero hay un punto en el que creo que esos requisitos de los que yo hablaba, y quizás eso se tiene que plantear desde el gobierno de Navarra, que son los que le dan la pasta, por ejemplo. Yo no soy de los que piensa que la Sinfónica, por ejemplo, se tiene que extinguir, ni mucho menos. Me parece que donde ha llegado es una cosa impecable, me parece genial. Funcionario músico, ¿sabes? Yo lo firmo ya, mañana, ¿sabes? Porque estamos hablando de una posición muy, muy buena donde están. Eso no se puede perder. Pero quizás hay que exigir, para darte esto, que cumplas una serie de cosas. Y para mí la innovación es básica. Es que es quedarte atrás, es ir todavía con campanolos o con Seat Panda. Nadie lo plantea. Entonces a mí yo simplemente es estar al día. Yo ahí te voy a discutir un poco, venga, va. O sea, yo creo que una de las cosas que tienen precisamente las artes es que tienen una gran parte de artesanía, ¿no? Uh-huh. Y hay que defender ese trabajo artesano. El trabajo, tus 16, 18, ¿cuántos años desde que empezaste en la escuela de música hasta que terminaste en el Conservatorio bastante, Superior? Sí, bastante, sí. ¿No? Serán casi, 20, no sé, si lo sumas horas... sí, bueno. Si sumas horas, sí, no sé cuántas horas, sí. Y le vas a créditos, vete a saber cuántos créditos serían, ¿no? Y es un trabajo que está basado básicamente en repetición. Es un trabajo artesanal. Hay que pacata, insistencia, repetición. Y eso es lo que hace realmente un buen intérprete, pero también un buen autor o autora. Es decir, que es un trabajo de artesanía que tenemos que defender. Hay fábricas de artesanía que igual ahora no le vemos tanto sentido como comunidad, como dices, la orquesta, Mieda, la Catedral de Burgos, tíramela que vamos a hacer un Primark aquí, venga, ¿qué es lo que se lleva ahí? No, hay que intentar mantener. Y para mí la orquesta son dos cosas, es patrimonio y es también cultura actual, ¿no? Es contemporáneo a la vez que es patrimonio y tiene que serlo. De hecho, yo defiendo, cada teatro en cada pequeña población tendría que ser fábrica. El problema está que no tenemos la estructura para serlo, ¿eh? No os sintáis
fustigadas porque no es que tengáis que hacerlo vosotras y vosotros. La cuestión es que los ayuntamientos tendrían que planificar que dentro de su política cultural y artística, en ese teatro no solamente se exhibe, en ese teatro hay que crear, en ese teatro hay que producir y en ese teatro hay que hacer trabajo con la comunidad. Y para eso necesitamos a muchos y muchas profesionales que estén trabajando ahí. Y en un pueblo pequeño, pues igual hay una fábrica más chiquita. Y en un pueblo grande o en una ciudad como Pamplona, pues tiene que haber un fabricón, donde haya profesionales que estén currando. Lo que tú dices todo el día de ser funcionario o no ser funcionario, yo ahí bien, de acuerdo, lo revisaremos, ¿no? Porque esto de quedarte toda la vida currando como intérprete o como artista, eso por supuesto. Y pero hay que tenga que tener haber unos criterios para luego continuar y para mí Eso habría que es. hacer unas evaluaciones, o sea, por Pero que supuesto. esté la fábrica para mí es fundamental, tiene que haber esas fábricas, porque es lo que realmente nos mantiene, ¿no? Y tendría que haber una plantilla, pero igual es con contratos temporales, que lo permite perfectamente nuestro sistema de seguridad social de artistas. Seguimos manteniendo la temporalidad y, por tanto, puedes contratar a gente en proyectos X, pero que siga habiendo y que tengan un contacto con la comunidad y que también pueda haber amateurs que participen, ¿no? Total, Al estilo deben. alemán, y que haya coros por detrás y que luego trabajen no sé qué y lo que fuera, ¿no? Pero eso sí que tendría que ser. Y lo poco que hay, yo creo que hay que mantenerlo. Y yo, con el ejemplo de eso, sea la Catedral de Burgos, por favor, que sea la Catedral de Burgos y que lo siga siendo, aunque su imaginario no sea identitariamente correcto, ni mantenerlo igual resulte que no vaya a ser muy sostenible, ni si piensas en cómo se construyó, realmente pues hay mucho de colonialismo, hay mucho de clasismo y hay mucho de no sé cuántas cosas. Pero es somos eso. Es decir, no podemos olvidarnos de que eso está ahí. Yo para mí no es incompatible, de hecho es que tiene que ir unido. Nosotros siempre hablamos de la música y decimos mirando al futuro, honrando el pasado. Y para mí me parece que es que no son cosas diferentes. Me parece que o sea, la orquesta tiene su esencia, la música clásica como tal tiene su esencia y eso no se tiene que perder. Por eso digo, no es necesario hacer la quinta Beethoven con un violín, con todo violines eléctricos. Para mí no. O sea, es como es, suena como tiene que sonar y es lo que dice, es la Catedral de Burgos. Pero eso no quiere decir que no puedas hacer unas visitas a la Catedral de Burgos un poco más interesantes, adaptadas al día de hoy y quizás con un sistema, yo que sé, interactivo. ¿Qué tal? ¿Sabes? ¿Quiere decir que la Catedral de Burgos ya no se está viviendo como antes? Joder, han puesto luz para hacer las misas, ¿sabes? Antes no, antes ponían velas. Es un ejemplo tonto, pero Sí. a donde voy es eso, yo con la orquesta, pero he puesto la orquesta porque es un ejemplo muy claro, ¿sabes? Y siempre hablamos de la orquesta porque al final, bueno, pues se lleva mucho dinero y son un buen ejemplo para, o sea, yo siempre digo, dame uno de los millones y hacemos maravillas, estamos haciendo cosas enormes y con mucha repercusión y con mucho avance tecnológico y tal, con nada. Entonces creo que hay que exigir esa innovación, pero ya te digo, no tanto tecnológica. Nosotros eso en principio se tiene que dar por hecho. O sea, si estamos en el mundo de la tecnología, pues sí, habrá parte tecnológica que la vas a meter. Quizás no al instrumento, pero igual eso lo quieres mantener. Quizás no a la música, perfecto, pero algo. Me acuerdo en un debate, esto aquí ya voy a sacar polémica seguramente, pero si alguien me oye me va a matar, pero yo recuerdo en un debate con la antigua gerente, con María Antonia, con la cual me llevaba perfectamente yo, y que como ya no está, pues se puede hablar, y fue un debate público que se puede ver, pero hablamos de innovación y pusieron varios ejemplos nuestros, además fue curioso porque pusieron un ejemplo nuestro hace 6 años y yo ya dije, para mí eso ya no es innovación, eso ya se nos ha pasado, para mí eso está viejo ya. Y pasamos la voz y nosotros innovamos porque tenemos las entradas puestas para coger por internet. Esto fue así. Y no me acuerdo qué más. Y llevamos las redes sociales con un nuevo programa, ¿qué tal? Hostias. A mí no me hacía mucha gracia, me preocupaba. Pero es que esto pasa mucho. Y luego hay una cierta parte también que en el mundo del artisteo, de la cultura, que somos muy guays y nos gusta siempre, ¿no? Mira, lo que yo hago es muy desde dentro, el interior es una cosa muy esencial, tal, no sé qué, ya, pero... O sea, el otro día hablábamos en un congreso de sostenibilidad, decían, no hay nada más sostenible que tocar la guitarra acústica en acústico en el bosque de Orbi. Digo, vale, yo también hago un proyecto que voy por pueblos a pueblecitos de 8 habitantes, pero cuesta 200.000 euros cada año. ¿De dónde saco la pasta? ¿Sabes? Entonces hay un punto en el que ese equilibrio, ¿no? es complicado.
Y ahí es donde entran los requisitos. Yo todo esto lo exigiría. Y si no, no entras. No, como te has puesto ahí, igual es que nos vas a decir algo. Por ir un poco con el tiempo, por ver si alguien quiere animarse a, Sí, por favor. a Estamos comentar en hablar. algo, decir algo, preguntar algo, para aprovechar los minutos que quedan. No sé si tienes algo que decirme. No es nada personal, ¿eh? ¿No está ya María Antonia? ¿Eh? ¿No está María Antonia? No, ya no. Ya no. Iván, por alusiones, bueno, tampoco voy a hacer una defensa, o sea, a mí me toca gestionar Artempro, Sí, lo sé. una convocatoria complicadísima. Desde el momento de la recepción desde el momento en el que la gente está preparando esta subvención, tenemos llamadas 20.000 por las fechas, pues porque pretenden abarcar tanto y a un sector tan diverso que, claro, cuando intentas hacer eso, al final lo que haces es complicar mucho, ¿no? Y entonces, pues bueno, desde el momento en el que se está preparando la subvención, tenemos 100.000 llamadas. En el momento en que recepcionamos todas las solicitudes, bueno, tienen un trabajo increíble porque tenemos que valorar la experiencia, hacerlo con criterios que son objetivos y tal. Lo que dices de la calidad, bueno, en total se habla de 60 puntos y en la calidad entran una serie de criterios. Los puramente, digamos, de calidad son los 25 que tú comentabas, luego hay otros de innovación, la experiencia y tal. Yo creo que esto responde un poco a lo que te estoy diciendo. Se intenta que todo el mundo más o menos pueda tener cabida y el sector de las artes escénicas y musicales en Navarra es tan diverso, tan atomizado, que bueno, pues se intenta dar que pueda entrar la más gente posible. Yo creo que es lo que hay detrás de esta, es mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Luego, respecto a lo de los... ¿sí? No, si No, ya las habrá, repensaditas habrá todos los años, se hacen seguro. anuales, o sea, y se hacen anuales basándonos en las dificultades que se han tenido en la gestión y en lo que ha planteado el sector. Yo no las voy a defender a ultranza, ni mucho menos, que yo también podría meter cosas, pero bueno, luego respecto a las 5 actuaciones, yo entiendo que tenéis que acudir pidiendo favores a los gestores culturales de los ayuntamientos y al final, pues bueno, se creó esta necesidad, esta obligación para que no sea objeto per se la subvención. Sí, lo comprendo. Que es la perversión del sistema. Cuando tú todos los años te presentas a Artempro con una producción, realmente es difícil que puedas hacer un seguimiento tratándose de un sector tan pequeño. Un seguimiento anual de esa producción que has sacado el año anterior, más la que tienes que preparar el año siguiente para poder seguir viviendo. Hombre, se exige un poco que se haga continuidad en los proyectos porque muchas veces se encuentra esa anualidad en proyectos que no deja la parte de la difusión, ¿no? Que hagas un seguimiento, ¿no? Y bueno, pues lo que te digo, o sea, yo no las voy a defender a ultranza porque no creo que haya unas bases perfectas y todos los años se piensan, creo que hay una buena intención, creo yo. Seguramente. Por lo menos desde los que estamos ahí en primera línea, pero tenéis que hablar pues con quien tenéis que hablar para intentar... Pues eso. ¿No? Me gusta decirle. Sí, te entiendo. Yo, de hecho, no me meto para nada con cómo gestionéis esa subvención, porque entiendo además que es muy difícil, tal como está planteado, bueno, os falta gente de entrada, estáis petados. Y yo eso lo sé. A mí mi sensación con este tipo de ayudas es que nosotros las pedimos cada año. Es una parte importante de nuestros ingresos. Pero no nos hacen evolución. Quiero decir, esas subvenciones simplemente nos hacen sobrevivir y estancar. Quiero decir, si queremos con eso conseguir ir todos los años igual,
genial, lo estamos consiguiendo. Pero para mí me parece que es mucho más interesante, aunque o sea, yo soy el primero que digo, si un año no me la dan, genial. Si eso hace que en vez de dar a 20, damos a 10, porque las bases las ponemos de otra manera, tal, pero esos 10 pueden crecer, es que igual al año siguiente no la tienen que pedir, o igual podemos plantear unas bianuales, pero que, por ejemplo, solucionen el problema de los tiempos, que tanto pasan las subvenciones, ¿no? Que igual se aprueban. No me meto en vuestros tiempos, o sea, que sé que hacéis lo que podéis, pero que apruebes un proyecto y que sepas si vas a tener el dinero en julio, por ejemplo, te permite hacerlo solo en el último trimestre y haces, al final, esto lo hemos dicho muchas veces, haces un proyecto de 3 meses. Si lo hiciera de todo el año, seguramente la calidad sería mucho más alta, igual tendría mucha más proyección a futuro. Entonces, aparte de que no tengo músculo para adelantar toda la pasta y que si luego no me la dan, bueno, entonces igual hay que cambiar simplemente la percepción de para qué son esas subvenciones. Y si la subvención es para ayudar a una compañía, a una empresa a crecer y que luego ya vayan solos, pues eso para mí sería mucho más interesante. Más que el hecho de mantener todas las compañías a la vez del sector, porque lo que dices es que ¿cuántos mini sectores hay dentro de y cuánto se parece en mi proyecto al que tengo el siguiente en la lista? Nada, seguramente. Y está todo bajo el mismo paraguas y eso es muy complicado y la verdad que eso tiene mérito. Pero hace que se mantenga. No sé, no le veo tanto interés, sobre todo pensando ya a lo grande, porque yo siempre digo que tenemos un poco mentalidad de pobre y que no se me malentienda, pero como que no tenemos visión de futuro. La típica de ¿cuánto quieres ganar? Y se le preguntas a un chaval de 15 años y te dice, ¡guau! 1.500 euros, me encantaría. Con 1.500 vivo de la leche. Pero de repente empiezas a echar cuentas, tienes 2 hijos, ya sabes de qué va y dices 1.500 euros. Pero todo el mundo estamos bien y ahora nos han dicho que somos clase media encima, entonces estamos súper contentos. Creo que hay que tener una visión un poquito más a largo plazo y más grande, joder, ¿no? Es la ilusión. Y no sé, a mí es lo único que nos mueve a nosotros, porque si no, no habríamos hecho nada. Si me hubiera metido a esto por pasta, me habría tenido que meter a otro sector diferente, no a la música, joder, y menos al cello. David, ya sabes. A ver, ahora se me escucha, ¿no? Sí. Detecto como un tono o un ambiente emocional un poquito más pesimista en vuestra intervención, bueno, pesimista o algo más negativo. Yo creo que no podíamos acabar un congreso como este en el que estamos hablando del futuro tan bajos, ¿no? Ahora quizás como era Pau Raussel el que nos debería haber subido a una nueva nube sideral que nos hubiese llevado no se sabe a dónde, y Pau no contamos con él. Os voy a pedir, más que nada, a lo mejor ofrecer la oportunidad como de cambiar de registro emocional, y para eso me gustaría hacer con vosotros una contorsión a través de la ficción, y os propongo un pequeño juego, a ver si con eso cambiamos ese tono. Y es, imaginad que pudierais cambiar una decisión profesional vital relacionada con vuestra carrera profesional, de la que más o menos nos habéis hablado, y no habéis hablado de varias etapas, y que creéis que os podría haber colocado en un escenario actual y futuro parecido al de Jaume Ripoll de ayer. Jaume Ripoll es el promotor de Filmin, que ayer nos contó su caso de éxito, ¿no? De cómo pues, Filmin actualmente, después de varias vicisitudes, pues se encuentra en un buen momento, ¿no? Entonces, ¿qué cambiaríais? ¿Qué hubieseis cambiado en el pasado? ¿Y qué creéis que a día de hoy estaríais hablándonos desde otro lugar y probablemente nos estaríais diciendo, el futuro es esto, compañeros? ¿Quieres empezar Es tú? muy difícil, ¿eh? David, nos lo has puesto chungo. No, porque yo, en realidad, si curramos aquí es que somos optimistas. Esa es la primera. Creo que hay una gran dosis de optimismo en todo lo que es el trabajo de lo artístico y lo cultural, porque es que hay algo que van a hacer, hay algo que se va a crear, hay algo que se va a producir. Entonces estamos realmente, es un paritorio. Y un paritorio es un sitio, en general, un sitio lleno de esperanza, ¿no? Entonces yo creo que optimismo y esperanza tenemos, porque estamos aquí currando en el sector en el que curramos. Y eso a mí por lo menos me da ya muchísima vida, ¿no? Y yo hacia atrás no me gusta cambiar cosas, pero sí que veo muchas oportunidades de futuro. ¿Puedo cambiarme? ¿Puedo ser rebelde?
que soy rebelde además, porque el mundo me hizo así. Para mí hay una oportunidad que es muy clave, y una es la unión. Y yo creo que es básico. Yo creo que se haga este congreso, a mí me parece que también, y que haya esas, que CUNA reúne algo que es vital. Y es que hay gente trabajando de este sector que está en diferentes partes de esa llamada cadena de valor, ¿no? Vale. Eso a mí me parece que tiene que ser interesante y creo que tendríamos que estar sustatutando, desarrollando, fomentando más encuentros en ese sentido, que hubiera más mesas sectoriales. Y yo creo que eso sí que tiene que ser una clave muy grande. La siguiente es que yo creo que tenemos que hacer más interterritorialidad, porque me toca hacerla a mí y porque veo que ahí hay un montón de espacios de oportunidad. Y una de las oportunidades es simplemente cambiar, como tú bien dices, el estado, tu mood, porque te das cuenta de que hay gente que está como tú en otros sitios y eso mola mucho, en lo bueno y en lo malo, porque sientes que hay gente sientes que tienes colegas en otros sitios. Y no solo colegas por lo que haces, sino colegas por la situación en la que te toca vivir, ¿no? En los contextos en los que te toca vivir. Entonces eso de la interterritorialidad también mola mucho. Lo mismo la interdisciplinariedad. Creo que también tenemos que empezar a hacer que haya una especie de, lo mismo que hay ese estatuto del artista, independientemente de a qué te dediques, es que tienes que ser, si eres artista, tenemos que, no, cuidado, es que yo me dedico a la danza, ¿sabes? Perdona, Iván, no puedo estar contigo y no estoy de acuerdo contigo, además, porque tú no me entiendes, porque yo soy súper especial, ¿sabes? Y eso hacemos, o sea, lo estoy poniendo en plan parodia, pero es así, todos los días estamos jugando a eso, a ser súper especiales, súper únicos, súper yo lo más, y adanistas. Porque lo que hacemos, soy el primero que se le ha ocurrido esto, ¿eh? Se llama rueda, lo que se me acaba de ocurrir. Y estamos todos los días también jugando a eso, ¿no? Entonces, son esas dos de las oportunidades que yo creo que tienen que ser. Y creo que eso tenemos que decírselo hacia la política. Yo sí que soy muy negativo y me quedo con eso, en el sentido de que yo creo que incidir en las políticas no está tan fácil en estos momentos. Porque creo que también son espacios bastante que se están están haciendo más opacos, no sé cómo sería el verbo, ¿no? Pero es difícil de poder incidir un poco en ese sentido. Por eso yo creo que hay que seguir defendiendo mesas sectoriales y quizás hay que hacerlo directamente desde el propio sector, que CUNA diga, oye, hay que generar una mesa. Y es una mesa que tiene que ser como tal para ver de qué manera podemos incidir en esas políticas que en estos momentos encima es que no existen. Y esta dinámica que ha hecho, qué chapas estoy metiendo, esta dinámica que ha hecho CUNA de hablar de políticas municipales de cultura y que se hace desde el propio sector, que es de bottom-up, ojalá que esto siga siendo así. Yo creo que son oportunidades que hay que hacerlo. Porque ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que no hay nadie. Cuando entras en la cabina del avión, abres la puerta y está el piloto automático. Y son las corrientes las que están llevando el avión hacia un sitio o hacia el otro, lo que sea. No sé si es planeador, este avión de la cultura y del arte o qué es lo que es. Pero como que está yendo un poco hacia allí. Pero yo oportunidades de verdad que veo. Y yo quiero decir, de todos los días que a Danchas le toca currar con gente que viene, autores o coreógrafas que vienen de diferentes partes, a mí me están llegando todos los días jóvenes y jóvenes, que vienen desde todo el mundo. O sea, ahora mismo en Danchas hay una tía que viene desde Australia, otro que viene desde México, el otro que viene de no sé qué, y que esta artesanía sigue viva. Después de miles de años, la gente quiere seguir... quiere tocar música, quiere crear música, quiere seguir bailando, quiere seguir actuando, quiere seguir haciendo lo que sea. A mí esa fuerza es lo que me da vida todos los días, obviamente, ¿no? Y de gente joven que tiene ganas de todo eso. Y sales al encuentro encima de los públicos y ves que los públicos también tienen ganas de seguir haciendo. Me he alargado demasiado. Pero... No te preocupes. Bueno, yo te intento contestar. Es que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Pero es que no cambiaría nada. Es un poco, igual suena típico, pero yo realmente no cambiaría nada. Estoy muy contento en el momento en el que estamos y seguramente yo soy de los que piensa que si estamos aquí es por cómo hemos hecho todo, aún con las cosas malas. Entonces, yo estoy muy contento y yo soy muy optimista. O sea, quiero decir, pienso que hay que analizar. Para mí el análisis realista, lo más objetivo posible, es importante, y cuando las cosas están mal o pueden ser mejoradas, pues el análisis efectivamente puede parecer un poco pesimista, pero pienso que ahora mismo con poco que hagas, que hay tanto cambio que es una maravilla. O sea, eso
lo hablábamos en el mundo de la música clásica que antes hemos estado hablando como ejemplo, es que con que hagas 4 tonterías es que ya te pones a la vanguardia de todo. Nosotros no somos tan especiales. O sea, eso también es una mentalidad un poco de pueblo que tenemos, ¿no? Es el primer espectáculo que hacemos con aromas. No sé, pues aquí, en Pamplona seguramente sí, pero ¿realmente lo que hacemos nosotros es tan distinto? Yo pienso que no. Simplemente como una vía, bueno, pues por eso me gustaría que hubiera 17 en la misma calle, para que se le ocurriera una idea totalmente diferente y la mía quedara como normal y llana, ¿no? Y bueno, no sé, yo para acabar, optimistas, muy optimistas. Yo creo que el mundo de la cultura, de la música, el mundo de la cultura tiene algo que el de los fontaneros no, sin verme como los fontaneros, que es que esa pasión que nos mueve, que esa pasión que hace que haya todo ese mundo amateur, que pierde muchísimo tiempo, invierte muchísimo tiempo en esto, es lo que hace que vayamos a avanzar y no sé, hay muchísima ilusión en este sector, que en otros no. Y creo que el punto diferenciador de todo esto, me están diciendo que me calle. Te estás quedando sin pila, ¿no? Me estoy quedando sin pila y yo creo que eso, que hay muchísima ilusión, hay muchísima emoción en lo que se hace. La cultura sin emoción no existe, la fontanería sin emoción sí existe y eso es para mí la gran diferencia de todo esto. Entonces, yo creo que juntos, voy al gato final, ¿vale? Juntos podemos conseguir llevar todo esto hacia algo mucho más bonito y más transversal e innovador y podemos meter ahora ya todas las palabras de las subvenciones que me encantan. Iván y Fernando por haber compartido este rato con nosotros y a vosotras también por estar atentos. Vale. Ahora, bueno, nada, hacemos... Bueno, vienes aquí, no tenemos que mover nada, sí. Vamos a hacer ya las conclusiones del Congreso, unos minutillos, con Ángel García, presidente de la asociación.